Maffer quiere un mundo donde ninguna niña se sienta mal por soñar. Quiere un mundo donde las niñas y las mujeres sean exactamente quienes ellas quieren ser y donde aprendamos a respetarnos entre todas las personas, pero sobre todo aprendamos a respetar los sueños ajenos y la importancia del valor que las mujeres y las niñas le aportan a este mundo. ¿Por qué es importante hablar sobre toda esta violencia de género que viven las mujeres? Bueno, la importancia radica en que las mujeres, de entrada y como primera instancia, somos más del 50% de la población. Somos el 51%. Incluso hay una frase muy famosa del feminismo que dice somos 50 más 1, porque es cierto, somos el 51% de la población. Entonces, al ser una violencia que es sistémica, ¿a qué me refiero con esto? A que está permeada en todos los niveles de la sociedad, en todos los ámbitos. O sea, al ser una violencia sistémica, estamos rodeada de ella. O sea, vivimos bajo esta violencia. Hay un techo de esta violencia que no podemos percibir, pero que existe, que no lo vemos, pero ahí está. Y que todas estamos bajo esta constante de la violencia de género. ¿Por qué tenemos que hablar de feminismo y por qué tenemos que hablar de las violencias? Porque tú no puedes generar una estrategia de mejora, una estrategia de construcción de tu país, ni siquiera puedes hablar de construir un mundo más igualitario si no consideras a más del 50% de tu población. Eso de entrada. Luego, porque las mujeres somos personas, somos seres humanos, tenemos un valor esencial, somos parte fundamental de la sociedad. Entonces, el no incluirnos en las narrativas, el no incluir nuestros problemas en la lista de emergencias y soluciones es igual un descuido por parte de todas las personas. Y para terminar, porque la violencia de género es un hecho, es algo que vivimos todas las mujeres día con día, sin importar cuáles son las bases, cuáles son las, digámoslo así, cuál es nuestra condición individual. Entonces, no podemos siquiera concebir un mundo en el que las personas estén constantemente rodeadas de estas desigualdades. Sin embargo, las mujeres las vivimos. Entonces, creo que no vamos a avanzar nunca hacia un mundo que sea ni más justo, ni más igualitario, ni más completo, si no consideramos las violencias de las mujeres, las ponemos en la toma de decisiones y comenzamos a trabajar posibles soluciones. Ok. Maffer, en cuanto al reconocimiento que te brinda el TEC de Monterrey, estás en una categoría de derechos de las mujeres migrantes. ¿Nos podrías hablar un poco de estas desigualdades que enfrentan las mujeres migrantes? Sí, la categoría en la que yo gané se llama Ciudadanía con Perspectiva de Género y es una categoría que reconoce a las mujeres que trabajan día con día en la construcción de la igualdad de género, en los derechos de las mujeres y de las niñas. Y yo en el año 2021 tuve la oportunidad de colaborar en el Consulado de México en Los Ángeles a manera de voluntariado / prácticas profesionales. Fue una oportunidad que me formó mucho y estuve en la ventanilla de atención a la mujer. Yo le propuse a Xochitl Pérez Gaitán, era quien coordinaba la ventanilla en ese momento, que organizáramos un proyecto. Me dieron la oportunidad en el consulado de organizarlo desde cero y de ejecutarlo yo también. Y pues construimos un proyecto llamado Empoderamiento para Ellas, Derechos de las Mujeres Mexicanas Migrantes. Este proyecto se centró en hacerle conocer a las mujeres mexicanas migrantes cuáles eran sus derechos, tanto en papel como en lo social. Y se les brindaron herramientas teóricas sobre algunas visas a las que ellas podían aplicar si eran víctimas de violencia. Visas que ellas desconocían siquiera que podían tener acceso. Entonces, pues yo creo que la principal violencia que viven las mujeres migrantes es la desinformación. Porque la desinformación las lleva a estar, digámoslo así, obligadas a tener como todo tipo de violencias. Por ejemplo, violencia doméstica. Esta es la más común en las mujeres mexicanas migrantes, al menos en Los Ángeles. La más común es la violencia doméstica. Muchas de ellas sufren abuso emocional, psicológico, sexual y físico por parte de sus parejas, que en muchas ocasiones son padres de sus hijos. Y el salirse de estos círculos de violencia les resulta imposible, ya que no cuentan con herramientas informativas sobre a qué derechos y beneficios podrían acceder.
este proyecto lo que trataba de hacer era resarcir esa falla, resarcir la falta de información, ya que, por ejemplo, la visa U es una visa a la que aplican las mujeres víctimas de violencia de género, en especial violencia doméstica, que te da un estatus legal en Estados Unidos por el que puedes trabajar. Y además de que pues todos los apoyos que el consulado tenía para ellas. Esta era información que ellas no sabían. Entonces, era información que en su momento haberla tenido, pudieron haber salido de años de círculos de violencia que simplemente no dejaban porque decían, yo tengo un estatus ilegal, nadie me va a dar trabajo. ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Pues estas visas eran una solución inmediata para sus vidas que ellas desconocían. Entonces, pues este proyecto lo que hizo fue resarcir esa falta de información. Otro reto que enfrentan las mujeres migrantes es justamente el tema de abuso sexual y de denuncias de este tipo de abuso. ¿Por qué? Porque el idioma es una barrera. Sobre todo cuando eres una mujer mexicana pues que no habla nada de inglés, el acceder a poner denuncias, a poner este tipo de quejas en las policías resulta muy complejo para ellas. Uno, por la barrera del idioma y dos, por, repito, el sentirte con un estatus legal de ilegalidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se sopesan y se tratan de solucionar desde la información, desde los apoyos consulares, pero realmente, como es una información que está muy bloqueada, es una información a la que las mujeres migrantes no tienen acceso directo. Entonces, ¿qué tratábamos de hacer? Solucionar eso a través de un programa que fuera educativo y sobre todo que pudiera ser en repetidas ocasiones. Una mujer mexicana recibe esta información, va, se la cuenta a su prima, su amiga, su tía. Entonces era realmente un programa que estaba abierto al público, incluso hombres llegaron a tomar las capacitaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu hombre, pues tienes una vecina que sabes que vive violencia doméstica, vas y le platicas lo que acabas de escuchar, ¿no? Entonces era un proyecto por y para las mujeres, pero con perspectiva ciudadana. Ok, perfecto. Y bueno, en este sentido, pues, ¿cómo el activismo puede ayudar a contener o a frenar esta violencia y a la vez, pues, empoderarnos? Ay, el activismo para mí lo es todo. Yo creo que lo que hemos logrado en temas de derechos de las mujeres, y no ahorita, o sea, no estoy hablando de este siglo que lleva demasiado, o sea, que lleva muy pocos años, ¿no? Hablo de en la historia de la humanidad, los derechos que las mujeres han alcanzado ha sido a través del activismo. El sufragio de las mujeres se alcanzó a través de un activismo. Tal vez estas mujeres maravillosas que nos dieron el voto no se reconocían a sí mismas como activistas, pero el activismo es un trabajo no pago. En su mayoría es no pagado. Es de pasión y es con una meta social y comunitaria. Era exactamente lo que ellas hacían. Hoy en día seguimos replicando muchísimos actos de activismo para lograr aquellos derechos que aún no son negados, para lograr los derechos que consideramos que ya deberían ser esenciales en nuestras vidas y que aún no tenemos. Y bueno, estamos intentando encontrarlos, intentando luchar por ellos, pero además el activismo genera conciencia social. El activismo genuinamente hace que las personas se sientan parte de un colectivo que les apoya, pero también hace que quien no se siente parte de ese colectivo despierte a muchas de las injusticias que están sucediendo. Porque al ser un acto ciudadano, porque el activismo es ciudadano al 100%, estás constantemente hablando del problema, estás contando sobre el problema y eventualmente haces que más personas pues digan, chance yo también hago esto o chance yo también sufro esto, ¿no? Por ejemplo, revisábamos un dato el fin de semana que a mí me sorprendió mucho. El Instituto para la Economía y la Paz es un instituto que funciona a nivel global y tienen una oficina en México. Su oficina en México es la única oficina que tiene su propio índice nacional de paz. Hay un dato que nos sorprendió mucho porque decía en este índice del 2022 que del 2015 al 2021 habían aumentado los casos de violencia de género. Pero luego tú te metes a desarrollar bien la idea, a ver los puntos, y de hecho no es que aumentaran los casos, es que por primera vez estaban siendo denunciados en masa. Por primera vez los casos de violencia de género en la historia de nuestro país estaban siendo denunciados. ¿Por qué? Porque detrás de esas denuncias hay un activismo, hay mujeres activistas que constantemente están haciendo la chamba gratuita de decirle a las mujeres de su alrededor, esto es violencia, lo tienes que denunciar. Entonces,
el activismo nos ayuda a eso, nos ayuda a identificar las violencias, nos ayuda a generar conciencia social y el activismo contiene a las víctimas. El activismo es una manera en la que las víctimas encuentran un espacio seguro que muchas veces no está en las instituciones públicas, que no está en los trabajos, que no está en las academias. A veces únicamente está en los colectivos sociales. Entonces, yo creo que la labor de las activistas es una labor de la que no podemos prescindir. De hecho, creo que todas las que seguimos en el activismo, después de muchos años, nos hemos quedado porque sabemos el valor que hay detrás de este trabajo, pero también porque tenemos miedo de que si nos vamos nadie más lo haga. Porque sabemos que hay mujeres allá afuera que están enfrentando violencia, que necesitan ayuda y que necesitan un respaldo. Entonces, pues para mí no nada más es esencial, sino que es el futuro de lo que va a ser un mundo igualitario. Yo no creo que el trabajo colectivo sea poca cosa. De hecho, yo creo que el trabajo colectivo de las activistas es lo único que nos va a acercar al mundo que queremos. Y si lo dejamos de hacer y lo dejamos de reconocer, estamos negando el lugar histórico que ha tenido la lucha de las mujeres y que ha tenido la lucha de millones de mujeres que nos han dado los derechos con los que contamos hoy. Porque suena chistoso, pero yo nací en el 99 y de hecho yo nací en un mundo donde no todos mis derechos eran un hecho. O sea, y soy muy joven y siempre lo digo es que con lo joven que soy, yo imaginaría que yo llegué a un mundo que ya es moderno y que ya es vanguardista, pero no. Yo llegué a un mundo donde las mujeres ganaban hasta 40 menos que sus pares hombres. Llegué a un mundo donde las mujeres no ocupaban cargos públicos de liderazgo, donde pensar en una mujer presidenta era una imposibilidad, donde pensar en mujeres ocupando cargos de secretarías de gabinete del presidente eran siempre la excepción y nunca la regla. Y tengo 24 años. Es para que tú dijeras, ¿cómo hemos crecido en 24 años? Y la realidad es que no. Yo conocí el feminismo muy chiquita, pero todavía cuando yo tenía como 19, 20, el feminismo era considerado un ataque social. O sea, era considerado incluso violencia, ¿no? Cuando realmente la violencia estaba detrás de los actos que impulsan a la lucha feminista. Entonces, ese tipo de cosas a mí me pegan muy fuerte, pero las hemos construido y las hemos mejorado gracias a la labor de las activistas que hacen la tarea de informar, de generar conciencia colectiva. Entonces, pues para responder tu pregunta de manera más concreta, el activismo es esencial, es lo único que nos puede acercar a un mundo más justo y sobre todo es un trabajo del día a día que no es pagado, pero que para mí es de lo más importante que se logra hacer cuando tienes una lucha en la que crees. Perfecto, Mafer. Ya para ir cerrando un poco la entrevista, pues me gustaría saber tu opinión de cómo poder empoderarnos. Ok. Esta es una frase que yo siempre digo, de hecho Cristian Fray ya la escuchó el otro día. Esta es una frase que yo es de mi autoría y que yo llevo años diciendo, y es que trabajes todos los días por ser la mujer que tu niña de 8 años admiraría. Esa es la frase con la que yo guío mi vida, porque yo fui una niña bien soñadora, una niña de esa, la típica que tenía el diario y que lo llenaba de que cuando sea grande quiero ir aquí, cuando sea grande quiero hacer esto. Y todo lo que yo hago, todo lo que logro, todo lo que no logro, es por y para ella, por y para que ella se sienta orgullosa. Entonces, creo que la base del empoderamiento de las mujeres está en reconectarnos con la niña que fuimos, porque esa es la etapa más sensible de la vida de una mujer cuando somos niñas. Tenemos un mundo a nuestro alcance que ni sabemos que está ahí y que a veces ni nos sentimos parte de él, pero poco a poco vamos construyendo nuestra personalidad, construyendo quiénes queremos ser, y el poder acercarnos a esa niña, a estar bien con ella y decirle, disculpa si te fallé, te prometo que ya nunca te voy a volver a fallar, para mí es el primer paso del empoderamiento. ¿Por qué? Porque la niña que fuimos plantó la semilla de qué queremos ser de grandes, qué íbamos a estudiar, en qué queremos trabajar, qué lugares queremos conocer, qué cosas queremos hacer, incluso qué premios queremos ganar. O sea, todo eso viene de la niña que en su cuarto armaba sueños y armaba metas. Entonces yo creo que el empoderamiento de las mujeres viene de no fallarle a la niña que fuiste, darle todas esas cosas, esos sueños, todo eso que parecía difícil para ella y hoy es posible para ti.
Dáselo, devuélveselo, agradécele y agradécete. Y sobre todo, reconócete. Reconoce todo el trabajo que hay detrás. A las mujeres nos enseñaron que todo tiene que ser de a gratis y que todo tiene que ser por buena voluntad, cuando no. Detrás de todo hay un trabajo y merecemos reconocimiento. Premios como este, muchas personas siempre dicen, es que solo es un premio. Y claro, solo es un premio, pero es un premio que detrás trae muchísima chamba que a lo mejor nadie te reconoció nunca. Entonces está cañón que de repente vengan y te la reconozcan a través de una nominación, un jurado, o sea, un grupo de personas que creyó en ti. Las mujeres tenemos que aprender más eso, tenemos que aprender más a aventarnos el reconocimiento propio y externo. Y que si alguien te dice, oye, qué fregón lo que hiciste, tú le digas, sí, la verdad sí estuvo fregón y me costó, pero se logró. Entonces, para mí el empoderamiento es eso, ser y estar bien con la niña que fuiste, ser la mujer que te hubiera gustado tener cerca cuando eras esa niña, no fallarle y sobre todo reconocernos quiénes fuimos, los sueños que construimos y lo que estamos logrando ahorita. Que si nos costó mucho, poco, se logró. Y fueron pequeñas piezas y pequeños trabajos que formaron grandes éxitos. El camino de empoderamiento y el camino del feminismo y el camino de luchar por nuestros derechos es uno que tú tienes que decidir tomar en el camino, en el momento en el que estés lista. Eso sería todo. Listo.